que es un tema trazador y trascendental para la interfaz entre la parte asistencial y administrativa. Componente medular en la, en la maestría en gestión de servicios de salud, por ende, ustedes deben de conocer la particularidad que tiene estas terminologías. Cuando hablamos de gestión de recursos humanos, básicamente estamos hablando cuál es el proceso, ¿no?, de la adquisición del recurso humano, del mantenimiento del recurso humano y el despido del recurso humano, ¿no? Entonces es un tema trascendental que de seguro ustedes estarán afiliados en el futuro a este proceso, ¿no?, de incorporación del recurso humano o como parte del recurso humano en un establecimiento de salud, o sea, en el SERUM. Y cuando hablamos de gestión económica y administrativa, bueno, estamos mencionándolo básicamente al manejo de la parte económica en esta interfaz entre la parte asistencial y administrativa. Next, siguiente. Bueno, antes de entender un proceso de gestión administrativa y en particular gestión de recursos humanos, entendamos un aspecto muy importante en el proceso de gestión de servicios de salud. Nos referimos a la organización de los servicios. Bueno, esto va a diferir de acuerdo al nivel de atención, el tema que hemos desarrollado en la clase anterior, los niveles de atención y las categorías que cada uno tiene, ¿no? Entonces, esto va a diferir de acuerdo a la complejidad de ellos. Todo establecimiento de salud, tanto público y privado, y de acuerdo a su nivel de complejidad, tiene un área de emergencia, un servicio de emergencia o una unidad de emergencia. Bueno, ello está relacionado, ¿cómo está? Ello está relacionado a que un servicio de emergencia tiene un área de ingreso que está asociado en la parte administrativa, como es el triage asociado a admisión, ¿ya? Entonces, este proceso de triage y admisión que hemos mencionado el día de ayer tiene una relevancia importante en la organización de la atención del paciente de acuerdo a la priorización. Tenemos 5 prioridades, ¿ya? Una vez que este paciente ya ha sido afiliado en admisión, por ende priorizada en el triage, va a pasar a un área, una unidad de tópico, independientemente al cual corresponda. Seguidamente, este paciente va a tener dos destinos, o bien ingresa a observación, o bien se va a casa. Mientras tanto, estos pacientes para recibir su atención de acuerdo a la priorización van a estar en una sala de espera, ¿no? Muy bien, ello es la organización de la emergencia. Sin embargo, hay consultorios externos, ¿no? Áreas de hospitalización que va a depender de la complejidad de atención. Siguiente. Bueno, no olvidarse que todo proceso de atención siempre está asociado a principios básicos de atención hospitalaria de un paciente. Nos referimos básicamente a los principios del auxilio o primeros auxilios, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso regular que debe ser un instrumento aliado y, para el personal sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Que todo personal sanitario debe tener una certificación de BLS mínimamente, ¿no? Un personal que trabaja en el área en el área de un hospital de nivel 2, 3, debería tener una certificación de ACLS. Siguiente. Bueno, ahí estábamos. ¿Qué hacen ustedes? Sí. Nosotros hacemos gestión, sí, y hacemos gestión en diferentes estados, ¿no? Gestión individual, donde dice macrogestión, nivel intermedio, y mesogestión, y, perdón, microgestión, mesogestión y macrogestión, ¿no? Y esto está difiriéndose de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, a todos realizamos gestión, ¿no? Muy bien. Entonces, hay varios aspectos a considerar en el proceso de gestión, como es la sensibilidad del entorno, que quiere decir conocer el escenario donde tú vas a efectivizar tu desarrollo de proceso de gestión. En caso de ustedes, por ejemplo, como estudiantes, realizan su primer proceso de gestión al proceso de matricularse, ¿no? Se matriculan en un determinado curso para que al final ustedes consideren que una vez matriculados tienen que cumplir sus objetivos y
y salir aprobados, por ende, promoverse de semestre, ¿no? Entonces, otro aspecto en el proceso de gestión siempre se está enfocado a anticiparse a los hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay una huelga masiva, se cierra la universidad, entonces tú tienes que organizarse para como un plan de contingencia. ¿Dónde harán las clases teóricas? De repente de manera virtual, ahora ya es más frecuente, ¿no? Cierra la universidad, la clase se hace de manera virtual, ¿no? Antes era difícil, ¿no? Y virtualidad, entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a hacer clases al colegio médico, al hospital, etcétera, etcétera. Siempre entender que en el proceso de gestión, o sea, en ese proceso que les he mencionado del objetivo primordial a cumplirse, siempre hay eh, que tener voluntad, ¿no? Voluntad para cambios, algunos cambios específicos. Como les he mencionado, si hay huelga, tienes que tener voluntad para poder hacer una formación de manera virtual, ¿no? Otro aspecto, siempre uno cuando quiere efectivizar un proceso de gestión y lograr los objetivos, muchas veces tienes que aventarte al cambio, ¿no? Que hay cambios que tienes que, por muy dolorosos que ocurren, pero siempre los cambios son buenos, ¿no? Si están previamente planificados. No olvidarse que trabajo en gestión, en específico en salud, es trabajo en equipo, ¿no? Siguiente. Entonces, acá dice gestión del cambio, ¿no? Que es un término que ustedes van a escuchar frecuentemente. Entonces, la gestión de cambio siempre está adherido a un proceso llamado cambio organizacional. Y el cambio organizacional siempre está enfocado al trabajo en equipo. Entonces, todo proceso de cambio organizacional está al trabajo en equipo y siempre la presencia de un líder, ¿ya? Es no olvidarse de un líder. Para lo cual, ¿no? El equipo debe tener una cultura organizacional. ¿Qué quiere decir ello? Que todos debemos complementarnos con nuestras competencias, todo con el objetivo de cumplir la meta que nos hemos trazado, o sea, la gestión, ¿no? Muy bien. Entonces, para tener una vía o una cultura en equipo y trabajar en equipo, ¿qué significa? Complementar actividades, ¿no? Trabajo en grupo, ¿qué quiere decir? Solamente cumplir una actividad determinada, ¿no? Sin determinar tiempo, ¿no? Uso de recursos. Sin embargo, cuando hablamos gestión en función al equipo, estamos mencionando el tiempo y el uso de recursos, ¿ok? Entonces, para tener, por ejemplo, un, un resultado, ¿ya? Un resultado más óptimo, siempre debemos tener los integrantes en el lugar adecuado. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de un equipo de fútbol, entonces para tener, por ejemplo, un, un resultado, ¿ya? Un resultado más óptimo, siempre debemos tener los integrantes en el lugar adecuado. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de un equipo de fútbol, hay un técnico, ¿no? Le dicen el director técnico. Y los jugadores son los componentes de la estructura que nos va a permitir lograr el objetivo. En el fútbol, ¿qué se hace? Se logra el objetivo mediante un partido de fútbol, y ese partido de fútbol no solamente es jugarlo, sino ganar el partido para obtener el puntaje de 3 puntos. Y cuando hablamos de gestión en el ámbito empresarial o en el ámbito educativo, justamente se requiere ello. Si digamos, queremos una gestión adecuada como decano de la Facultad de Medicina y tengo 120 docentes, estos 120 docentes deben estar distribuidos adecuadamente, ¿no? No es así, por ejemplo, yo tengo el gastroenterólogo y voy a darle el curso a ver, por ejemplo, al gastroenterólogo le doy el curso de matemática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y al matemático le doy el curso de gastroenterología, ¿me entienden? Más o menos un ejemplo garrafal de la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer en gestión en búsqueda del trabajo en equipo? Colocar al lugar que le corresponde al profesional con competencias determinadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos una asignatura en el que esté inserto gastroenterología y tengo el gastroenterólogo, entonces el gastroenterólogo tiene que ir a dictar el curso de gastroenterología.
y tengo, por ejemplo, el curso de medicina de emergencias, tendría que listar un emergenciólogo mínimamente. Si no hay emergenciólogo, pues el médico internista, ¿no? Y si no hay médico internista, lo hará alguien que tenga el interés de aprender algo básico de la emergencia o la emergencia médica. Entonces, ya entendiendo ello, nosotros probablemente nuestros objetivos se van a cortar en el proceso, en el tiempo y gasto de recursos económicos, ¿no? Pero sin embargo, si no hacemos este proceso, como lo estoy mencionando, como el ejemplo anterior, probablemente los objetivos o las metas que nos hemos planteado no serán logrados en el tiempo oportuno. Entonces, ahí hablamos de liderazgo, ¿no? El líder habrá en un equipo o en grupo. El líder siempre va a haber en un equipo, ¿ya? Sin embargo, caudillos o jefes habrán en grupo. Entonces, ustedes tienen que entender que el líder va a tener gestión del cambio, el líder va a ser proactivo, el que conozca más, el que tenga más conocimiento, y segundo, el que pueda entender, ¿no?, las potencialidades de cada uno de sus componentes del equipo. Es importante que todas las competencias de cada uno, las aptitudes de cada componente del miembro del equipo deben ser socializados, ¿no?, con todo el equipo, de manera que cada uno conozca su potencialidad y sus deficiencias, por el cual nos va a permitir complementar nuestras potencialidades para poder sumar y hacer un equipo más competitivo con el objetivo de lograr las metas que nos hemos planteado. Siguiente. En relación al cambio organizacional, siempre debemos entender que cambio organizacional siempre se va a dar cuando haya un equipo y cuando haya un líder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en nuestros procesos de gestión administrativa, tanto nacional como regional y local? Básicamente no hay un cambio organizacional, porque las actividades se delegan muchas veces a dedo, ¿no? El profesional no competente para el área está en esa área y por ende no se logran los objetivos. Entonces ya van entendiendo que no hay un cambio organizacional tanto en el macrogestión, mesogestión y microgestión, ¿no? Entonces, ¿cómo administramos el cambio organizacional? Si yo soy un líder por naturaleza, ¿cómo gestiono el cambio organizacional? El cambio organizacional en todo proceso, como avanza el mundo, es inevitable. El país que no quiera organizarse, o sea, no tenga esa prospección de gestión del cambio, por ende, cambio organizacional, probablemente va a quedar relegado o retrasado, ¿no? Entonces, la regla es que todo establecimiento debe estar llano y adherido al cambio, siempre pensando en la mejoría del personal y mejoría de la institución donde uno labora. ¿Qué errores se cometen, ¿no?, en este proceso del cambio organizacional? Generalmente lo que ocurre es lo siguiente: si bien es cierto, podemos implementar un cambio organizacional, pero nos encontramos con varios escenarios. Uno, que nosotros podemos ver, por ejemplo, quieres generar el cambio, pero hay a veces era mucha condescendencia, ¿no? Condescendencia por diversas situaciones. Generalmente el marco político, ¿no? Somos condescendientes muchas veces con el personal de confianza, ¿no? O el personal de confianza, o al personal de confianza no le dejamos a realizar sus aportes. Sus aportes no son válidos porque no está alineada a nuestra política, ¿no? No política estructural nacional, sino política, ¿cómo me puedo decir? De partido político, o sea, partidarismo, ¿no? Como se dice, libertad, libertinaje, ¿no? Pues la libertad es otra cosa y el libertinaje es otra situación, ¿no? Entonces, la política es distinto a la politiquería que se hace muchas veces en gran parte de nuestras instituciones públicas. No se crean coaliciones suficientes y fuertes. ¿Por qué no se crean coaliciones suficientes y fuertes? Básicamente porque no gestionamos el cambio organizacional, no informamos, no administramos adecuadamente ese proceso, ¿no? O sea, todos debemos conocer nuestras potencialidades y nuestras debilidades para este proceso. A razón de ello, no se realizan unas coaliciones fuertes, ¿no? Y se pierden los objetivos. Se subestima el poder de la visión, ¿no?
¿Qué sucede, por ejemplo, muchas veces? Nosotros en el establecimiento objetivamos mejorar el proceso de gestión, siempre con un objetivo de mejorar la atención del paciente. Sin embargo, por motivos políticos, ingresó una nueva gestión, dice, esto no sirve porque entiendo que no aporta nada, porque es algo nuevo, ¿no? Sin embargo, los resultados son los que respaldan, ¿no? Y a veces cuando hay partidos políticos de confianza, no visualizan ningún proceso de este tipo, ¿ya? Se subestima el poder de la visión, ¿no? Eso quiere decir cuando por ejemplo, un médico nuevo desea aportar, elabora documentos de gestión, no les dan la validez correspondiente. Se permite que diversos obstáculos bloqueen la visión, ¿no? Cuando eres muy condescendiente, van a bloquear por todos lados. Y si tú eres un líder, lo que tienes que hacer es darle el soporte necesario a tu equipo, ¿no? No hay victorias a corto plazo. Siempre debemos entender que ninguna victoria, y especialmente en gestión, no son a corto plazo. Tienen un periodo corto y otros son periodos muy largos, pero que tienen resultados favorables, sí, porque se van corrigiendo en el proceso de la gestión. Se declara la victoria demasiado pronto, perfecto. Muchas veces están ganando 1-0, dijeron que ya ganaron, pero al final el partido es de 90 minutos y terminan el partido, o sea, derrotado, ¿no? Entonces, lo sugerente es que si yo mi plan he planteado para todo el semestre 2026-1, diré pues que he aprobado cuando ya los resultados de la nota estén colgados en el centro de cómputo y yo vea la nota aprobatoria, ¿no? Mientras tanto, no decir que hemos aprobado el curso, ¿no? Por eso es importante siempre visibilizar vuestras notas, porque podría haber incluso visos en ese proceso, ¿no? Otro, se declara la victoria demasiado pronto, es como mencionado, se pasa por alto la necesidad de cambiar. Y mucha gente no le gusta, dice, no, prefiero no hacer cambios porque eso es engorroso y segundo trae problemas, ¿no? Problemas sociales, económicos, etcétera. Mejor solamente continúo, hago que gire la rueda, pero no cambio de rueda, ¿no? Porque es engorroso. Entonces, hay esas deficiencias, especialmente en el personal de planta, ¿no? Porque todo proceso de cambio genera problemas en el futuro. Si tú gestionas y lo manejas adecuadamente, los problemas disminuyen, ¿no? Ostensiblemente. Siguiente. Next, muy bien. Cuando hablamos de gestión de recursos humanos, estamos hablando ya de una particularidad del proceso de gestión que hemos mencionado, ¿no? Entonces, este proceso de gestión gestión de recursos humanos, siempre está asociado al cuadro de asignación de personal, ¿no? Al llamado CAF. Entonces, este CAF siempre está asociado a la necesidad del establecimiento de salud de acuerdo a los cánones y marcos normativos que tenga cada institución. Si hablamos del sector público, siempre está adherido a un marco normativo nacional. ¿Y por qué? Porque los recursos económicos siempre serán validados por el Ministerio de Economía y Finanzas, no olvidarse. No es que yo requiero personal, los voy a contratar al azar, eso no existe. Entonces, hay modalidades de contrato de recurso humano, y eso debemos entenderlo, una modalidad de contrato administrativo CAS 1057 con algunas de las peculiaridades, y un marco normativo también de contrato de recursos humanos, la 276-728. La 728 está básicamente un contrato de plazo indeterminado por el sector público y el de salud, ¿no? Sin embargo, el contrato por el decreto legislativo 276 está asociado a, al nombramiento, ¿no? En el sector público. El CAS es un contrato no permanente, no permanente en todo sector público, y esto implica un marco normativo día 57. Todo este proceso que les he mencionado tiene un recorrido, desde selección de personal, vinculación, inducción y periodo de prueba, ¿no? A más de ello, hay más pasos que los vamos a mencionar en lo siguiente, pero debemos entender que todo proceso de gestión de recursos humanos, al cual le llamamos contratación de recursos humanos, ¿no? Debe pasar por unos
procesos que ya antes habíamos mencionado, el CAF, o sea, cuadro de asignación de personal y cuadro de necesidades, en función, en función a, a las necesidades que tiene el área, el servicio, el departamento, la unidad, ¿no? O que, de donde se encuentre. Ya, esta, ya, ya, ya. Siguiente. Ya, ahí voy a complementar. Este cuadro es importante que ustedes entiendan, ¿ya? Siempre la cantidad de recursos humanos a contratar está asociada al cuadro de necesidades. Pero hay algo muy importante, chicos, que muchas veces no se los informa. Y probablemente no creo que entre ni en el examen del SERUMS, pero es importante que los entiendan. En el SERUM probablemente ahora no, pero en el futuro lo van a entender y lo van a probablemente puede ingresar, como alguna vez les comenté a vuestros compañeros cuando llevamos este tema, este mismo cuadro, ¿no? Antes del examen, primer examen del SERUM. Y vino esta pregunta. Entonces, ¿a dónde voy? Ya, muy bien. Entonces, en el sector público nosotros nos manejamos todo el proceso de gestión en función al PPR, programas por resultados. Y estos programas por resultados en el sector sanitario aproximadamente son 16 programas presupuestales asociados a la actividad sanitaria. Estos programas presupuestales o PPRs son las áreas usuarias, ¿ya? Las áreas usuarias en los diversos servicios, departamentos de cada unidad ejecutora. Por ende, de acuerdo al cuadro de asignación de necesidades y cuadro de asignación de personal que debería tener, de acuerdo al MOF de cada institución, se hace requerimiento de personal. Pero este recurso, este presupuesto, no es que está flotando, está adherido a un programa presupuestal. Entonces, yo tengo presupuesto acá y me falta un recurso en mi oficina y yo soy del programa de cáncer, entonces lo que va a suceder es que yo tengo que gestionar o visibilizar mi presupuesto que está ahí en mi programa, enviando un documento a la administración y al planificador de mi unidad ejecutora para que me visualicen mi presupuesto, ¿no? Y yo, mediante esa solicitud, adjunto mi cuadro de asignación de necesidad, mi cuadro de asignación personal, y en función a ello, ellos me van a decir, mira, doctor, usted es coordinador del cáncer, le voy a dar su reporte presupuestario en la 2.3, que es de recursos humanos. Usted tiene tanto monto para este periodo 2026. Entonces, en función a ello, yo diré, ya tengo presupuestos, señor planificador, señor administrador, por ende, solicito la contrata del recurso humano. Y este presupuesto me alcanza al presupuesto para contratar un médico, digamos, ¿no? Un médico, con todos sus beneficios sociales. Ya, muy bien, hago mi documento y entonces me acepta el administrador y lo que hace es que ello me solicite el perfil del personal, ¿no? Entonces yo pongo todo el perfil que requiero para el programa de cáncer y los relevo. ¿Qué va a hacer el administrador? ¿Qué va a hacer el administrador? El administrador va a hacer que va a formar un comité y este comité se va a encargar de todo el proceso de la evaluación que ahí está que ahí está en las diapositivas. ¿Ya? Mm, Ya, a ver un toquecito. Dice
mi teléfono, mi micrófono, mencionarles que en el proceso de la incorporación del personal se incorpora al personal seleccionado y la vinculación es la incorporación y adherencia del recurso humano seleccionado a la institución con su código de incorporación, ¿no? De manera que este presupuesto, chicos, ese presupuesto que tuvieron no sea usado para otros recursos humanos, por eso se le llama vinculación. Una vez vinculado el recurso humano, va a recibir un documento de pertinencia o un memorando, ¿no? Por lo que le van a dar su resolución de contratado, ¿no? ¿Ya? Seguido, el proceso de inducción es como el periodo de enseñanza que se realiza al personal nuevo y este está asociado al periodo de prueba, que es un periodo de 3 meses. Ya una vez que este personal cumple este periodo, se le hace un proceso de administración de legajos, o sea, es válido su legajo, o sea, su experiencia cuando pasa los 3 meses, ¿ya? Y finalmente, en ese proceso de incorporación, todo este proceso de la administración de legajos que se va este, identificar como tal al tercer mes, debe tener un periodo eh, un periodo que demuestre la asistencia del recurso humano a la institución, al cual se llama control de asistencia. Y finalmente, este personal puede ser desplazado, ¿no? Desplazado por diversas necesidades a otras instituciones o en su defecto a otra unidad o servicio, ¿no? Si este personal, por diversas situaciones, no cumple el trabajo encomendado según los objetivos planificados o la planificación del recurso humano que tiene la institución, simplemente se realiza un procedimiento disciplinario. Y si esta, a pesar del proceso disciplinario, no mejora su cuadro, desvinculación, o sea, retiro de la institución, ¿ya? Entonces, todo un proceso para poder gestionar recursos humanos, no olvidarse. Otro aspecto muy importante, el hecho que el recurso humano ya esté contratado, esté trabajando, no es que solamente tú no le vas a dar facilidades para que se siga capacitando, ¿no? Entonces tú tienes que contribuir con su capacitación. ¿Ocurre eso en nuestra realidad? No. En la parte privada sí, pues no le dan las oportunidades para capacitarse, ¿no? Administración de pensiones básicamente está asociado a que todo contratado tiene, eh, ahora tiene CTS si es privado, ¿no? Pues si el público no tenía, probablemente lo tenga en el futuro. Todo esto está asociado a la vinculación, los beneficios sociales del recurso humano a las políticas de Estado, desde la Constitución, ¿no? La Constitución del 93 ha quitado muchos beneficios laborales a los trabajadores, ¿no? Ahora se está buscando incorporarse o recuperarse sus beneficios, ¿no? Todo va a depender también de la política de nuestros gobernantes. Entonces, muchas veces, mucho recurso humano hace línea de carrera, ¿no? Línea de carrera, ¿qué quiere decir? Que el profesional se va formando, va subiendo de niveles y generalmente en la parte administrativa se llama líneas de carrera, ¿no? Suben de niveles cada tercer periodo. En la parte asistencial también hay ello, ¿no? Por cada 3 años también van ascendiendo y por ese ascenso su remuneración se va incrementando, ¿no? Si bien es cierto, no es oneroso, pero es representativo. Otro aspecto que ustedes no deben de olvidar, que todo proceso, que todo proceso de gestión de recursos humanos está asociado a gestión de relaciones humanas y sociales. Esto quiere decir que este personal, al estar adherido, no solamente debe estar desvinculado de otras actividades sociales, terapias psicológicas, terapias familiares, incluso a medida como lo requiera. Para ello tiene un equipo de salud ocupacional, ¿no? Un personal de seguridad y salud ocupacional. Vuelvo a mencionar, todo este proceso de organización, no es que ha sido después del COVID, ya estaba redactado antes. Lamentablemente, recién en el periodo del COVID se hizo más urgente su implementación, ¿no? Muy bien, siguiente, ya. Cuando hablamos trabajo en equipo, liderazgo y cambio organizacional, ya los hemos mencionado.
¿no? El trabajo en grupo es solamente cumplir un objetivo, eh, sin necesariamente que sea este objetivo cumplido con calidad y calidez, ¿no? Sin embargo, trabajo en equipo es aquel objetivo que se logra con calidad y calidez. Y para ello, para todo logro de un trabajo en equipo, siempre está asociado a la presencia de un líder. Que menciona el líder es aquella persona que, que sugiere, ¿no? Sugiere ser imitado, ¿no? Imitado. ¿Por qué? Por sus cualidades personales, cualidades de competencia intelectual, cualidades de tipo interpersonal incluso, ¿no? Es un modelo de persona. El líder es aquel modelo de persona. El líder no es aquel que se pone en la plaza y empieza a hablar bonito, ¿no? Sino la persona que sugiere imitación, ¿no? Imitación, que genera admiración y genera seguridad en el equipo, ¿no? En los componentes del equipo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, eh, nos preguntamos varios procesos, ¿no? Dentro de ellos dice, ¿por qué es importante que para el ser humano trabajar en grupo? ¿Cuáles son para grupo y también un equipo? ¿Cuáles son para usted las recomendaciones más importantes que debe hacer a la hora de formar un grupo o un equipo? Diferencia entre grupo y equipo hay que tener en consideración. ¿Hasta qué punto influye la personalidad de miembros en el desempeño del grupo, ¿no? Cuando hablamos de grupo. Y cuando hablamos de equipo, chicos, básicamente está asociado a los objetivos y se habla de eficaz y eficacia. En grupo, los resultados son eficaces. Sin embargo, el trabajo en equipo, los resultados son eficientes, ¿no? Hay, hay dos grandes diferencias, ¿no? Podría ser la pregunta. El trabajo en equipo es eficiente y trabajo en grupo es eficaz. Next, siguiente. Ya, ahí está el trabajo en equipo. Las ventajas de trabajar en equipo, ¿no? Las ventajas de trabajar en equipo es el trabajo en complementariedad, que los hemos mencionado antes, ¿no? Siempre se va a lograr mejores objetivos y se van a ser eficaces y el trabajo va a ser más armonioso y va a generar mejor cultura organizacional, por ende, mejor gestión del cambio. Next, siguiente. Ahí está el eh, grupo versus trabajo, la diferencia entre grupos y equipos, ¿no? Acá pueden visualizar eh, en en qué situaciones podemos comparar. Cuando hay una meta, una sinergia, una responsabilidad y habilidades, ¿no? En 4 procesos, nosotros podemos lograr esos objetivos, ¿no? Si bien es cierto, en equipo es eficiente y en grupo es eficaz, ¿no? Next, siguiente. Otro tema que ustedes no deben de olvidar, líder, jefe y autoridad. Cuando hablamos de líder, ¿no? El líder, había mencionado, es aquella persona que sugiere imitación, admiración, sugiere depositar la confianza, ¿no? De todos sus integrantes. Sin embargo, el jefe es aquella persona que básicamente tiene un poder horizontal, ¿no? Perdón, vertical. No sugiere aportes, efectiviza labores en función a las sugerencias de su jefe inmediato superior, por ende es más autoritario, ¿no? La diferencia del líder es transversal, en algunas situaciones es vertical, en menor porcentaje es vertical, en mayor porcentaje es transversal, ¿no? Eh, Siempre es asertivo, sugiere sugerencias, o sea, recibe sugerencias, todo con el objetivo de lograr el plan que se ha gestionado, ¿no? Autoridad, sin embargo, la autoridad, ¿el jefe puede ser la autoridad? De seguro, gran parte de los jefes son autoridades. El líder no necesariamente puede ser autoridad, ¿no? Pero puede ser una autoridad, de seguro que una de las mejores autoridades. Ustedes tienen que buscar siempre ser líderes, porque ya tienen un aporte muy significativo para ser líder, los conocimientos. Lo que les falta son las habilidades de poder articular
responsabilidades y con sus diversos niveles de complejidad, ¿no? Hay recursos humanos que son competentes en una determinada actividad y otras en determinadas, los mismos que deben buscar complementar, y eso hace que puedas conseguir los objetivos en menor plazo, con gastos menores y con resultados muy positivos. Siguiente. ¿Cómo debemos ser o qué el líder se requiere? ¿No? Tiene, y al cual se le resume como el líder transformacional. El líder no solamente es aquella persona que la institución lo vea como estático, o sea, cuando acaba este cargo para yo olvidarme, ¿no? Sino el líder siempre busca mejoras continuas. Carisma, inspiración, estímulo intelectual, consideraciones individualizadas. Entonces, cuando hablamos de carisma, pues entender, tener una visión, siempre enfocado en la misión y visión, ¿no? Institucional. Y hemos mencionado que debe generar inspiración y estímulo intelectual, debe ser persona muy preparada. El hecho de que sea muy preparada no implica que pise tierra, ¿no? Y consideración individualizada, ¿no? Que es aquella persona en el que trata a todos de manera transversal. Ayuda, ¿no? Mejora los procesos, hace que el personal dé su mayor potencial en beneficio de la meta planteada. Siguiente. Next. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, para la siguiente semana estaríamos quedando en, a ver, manejo de conflictos, ¿no? Que es el tema que nos tocaría. Y segundo, el tema que vamos a desarrollar es gestión económica. Ya, gestión económica, y no sé qué tema más nos faltaría, estaremos concordando con el delegado para poder proseguir la siguiente semana de manera presencial. Muchas gracias, estamos en comunicación. Está bien, doctor. Gracias a usted.